Cumplió su sentencia hace 4 meses. Estaba detenido con prisión preventiva. Debía pensiones alimenticias. Son algunos de los casos de los asesinados el 28 de septiembre, una fecha que marca un duelo inexistente en Ecuador y una profunda tragedia humana, producto del abandono, la sinrazón, la violencia sanguinaria y extrema de un país sin ley. No es un simple amotinamiento entre personas privadas de la libertad. Tampoco se resume al enfrentamiento entre bandas delictivas o la disputa por la autopista del narcotráfico. Es todo eso y mucho más. Este es el infierno carcelario que espeluznó al mundo entero. El Ecuador fue portada en medios internacionales. Degollados, decapitados, avaliados, fue el saldo que nos dejó este hecho. Imágenes desgarradoras que nos inundaron de miedo frente a un gobierno que busca culpables en el pasado y no se responsabiliza del presente. Lo que sucedió en el sistema penitenciario es el reflejo de un Estado fallido. Bienvenidos a la segunda entrega de Masacre en las Cárceles. Ecuador fue noticia mundial. La crisis penitenciaria en el país se agrava con 118 presos fallecidos, 41 cuerpos han sido identificados hasta el momento. Donde el martes fueron asesinados 116 reos. El martes se había producido un motín que dejó más de un centenar de muertos. 160 presos han perdido la vida tras las rejas en 2021. Los enfrentamientos sucedieron en la mañana y se informó como una disputa de bandas. El nivel de violencia, de barbarie y salvajismo fue visto por la sociedad como ajeno, y así lo reportaron las autoridades. Para todos es conocido que esta situación es producto de las disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. Que tenemos que ingresar y por seguridad no hemos entrado, justamente para no tener otro evento más. Mientras se ofrecían estas declaraciones, más muertes se produjeron al interior de la prisión. Para entender esta forma de proceder, hablamos con un exprivado de libertad, quien pasó por algunos centros de reclusión. Él conoce el mundo tras los pabellones de los internos. Los que asesinaron sangrientamente en la penitenciaría del Litoral, ¿querían mandarle un mensaje al Estado? ¿Qué quieren decirle al Estado? Si vos me dices, están mandando un mensaje, claro, es un tema de que quieren el narcoestado, quieren controlar el Estado. ¿Ellos mandan? Nosotros queremos mandar aquí o nosotros mandamos aquí, pero es un asunto que sí da miedo. ¿Tienen control de las cárceles? La gente adentro ya está totalmente descontrolada. Los asesinos controlan las prisiones. Tienen armas, matan a quien quieren y deciden la vida criminal en las calles de las ciudades a su antojo. Y por último, grabaron la evidencia de su sanguinario trofeo, para demostrar su poder total. Pronto, estas imágenes fueron virales y las familias reconocían a sus hijos, esposos, nietos. En fin, cadáveres expuestos de forma atroz y brutal. Ellos son encargados, ellos tienen a su mando sicariatos, secuestros, microtráfico, macrotráfico, todo. Tras los homicidios se sumó una nueva tragedia: llevar a los muertos a sus sepulcros para llorarlos y despedirlos como cada familia pueda hacerlo. Y como estos acontecimientos no fueron lo suficientemente desgarradores, hay deudos que jamás podrán reclamar a sus fallecidos, porque los cuerpos son imposibles de reconocer. Es que la mayoría de cuerpos han sido entregados, excepto 6 cuerpos que no se pueden entregar por la complejidad del estado en el que se encuentran los cadáveres. Y hay más datos. No se tiene un censo carcelario actualizado, los registros se llenan a mano. La crisis está muy lejos de resolverse. Nosotros evidenciamos que hay personas anónimas en estos centros de rehabilitación. Las estadísticas
son mal estructuradas, los registros son mal estructurados. Por decirle, tiene como 240.000 registros, cuando en realidad hay como 38.000, 39.000 personas privadas de libertad. Entonces está bastante desactualizado, porque no solo se necesita un sistema informático para que esa información y ese sistema funcionen, sino se necesita todo un personal encargado de levantar y actualizar la información penitenciaria. Esa información que, por ejemplo, el SNAI actualiza semanalmente. Y lo que pasa en la práctica es que los funcionarios se ven obligados a hacer estas actualizaciones de forma manual, con matrices de Excel, para poder ellos contar con la información mínima que les permita realizar sus actividades del sistema penitenciario. La Asamblea Nacional se encontró con más problemas como hacinamiento, tráfico de drogas y señalan a un responsable que ha pasado inadvertido durante esta crisis: la Administración de Justicia y su sistema. Este hacinamiento es consecuencia, por ejemplo, del abuso de la prisión preventiva. ¿Quién solicita la prisión preventiva? El fiscal. ¿Quién aprueba la prisión preventiva? Los jueces. Y por lo tanto, ese abuso ha generado este hacinamiento. Y hoy, el gran ausente de la crisis carcelaria es el sistema judicial. Mientras el poder estatal le da la espalda al sistema carcelario, del cual son los garantes de la integridad humana, surgen preguntas sobre el verdadero papel de la rehabilitación en estos centros penitenciarios. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? El sistema carcelario en el Ecuador atraviesa una profunda crisis institucional que instala una vez más en el debate público la inexistencia de la rehabilitación social y el respeto a los derechos humanos. Se ratifica que la ecuación más prisión es igual a más seguridad no funciona. La masacre en las cárceles era una bomba de tiempo, fomentada por una política pública mal diseñada desde el año 2018. La administración carcelaria abandonó a su suerte a los privados de la libertad. Radicales cambios en los últimos 15 años ha registrado el sistema penitenciario ecuatoriano. De un modelo de fortalecimiento que incluyó millonarias inversiones y la construcción de nuevos centros de rehabilitación social, pasó al desmantelamiento y al abandono por parte del Estado. Así se encuentra ahora el ex penal García Moreno de Quito. El cierre de la antigua prisión el 30 de abril de 2014, luego de funcionar durante 139 años, marcó un antes y un después en la historia del sistema penitenciario. La salida del Panóptico, al igual que la cárcel de mujeres de El Inca, dio paso a un nuevo modelo gestado en el año 2007. Se invirtieron $550 millones en la construcción de 3 grandes centros penitenciarios: el Centro de Rehabilitación Regional Cotopaxi en La Tacunga, el Centro de Rehabilitación Guayas en Guayaquil y la cárcel de El Turi en Cuenca. No solo se trató de una nueva infraestructura con modernos sistemas de vigilancia y condiciones más dignas para las personas privadas de la libertad. Paralelamente, se implementaron políticas enfocadas a un tratamiento integral de la rehabilitación social. En noviembre de 2007 se creó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encargó del manejo del sistema penitenciario. En 2015, se construyó la primera escuela de formación de guías penitenciarios de Latinoamérica, ubicada en la provincia de El Oro. Para reducir el hacinamiento, en 2009 se ejecutó el programa Cero Presos sin Sentencia y fueron indultadas las personas consideradas como mulas del narcotráfico, acciones que permitieron la salida de más de 7.000 presos. Pero esta gestión gubernamental no se sostuvo con el tiempo. A partir de 2015 se disparó la población carcelaria, al pasar de 26.821 internos a 40.000 en 2021, con un hacinamiento del 30%, tomando en cuenta que la capacidad es de 30.000. Lenín Moreno llegó al poder en mayo de 2017 y prácticamente echó abajo al sistema. En noviembre de 2018 creó el SNAI, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, un organismo sin políticas claras sobre rehabilitación y derechos humanos. 2 meses más tarde,
En enero de 2019 se eliminó el Ministerio de Justicia. Se redujo en el 85% el presupuesto para la formación de guías penitenciarios y se recortó drásticamente el presupuesto para el sistema de rehabilitación social. El plan para transformar 53 centros penitenciarios, anunciado pomposamente por el SNAI en 2019, con un presupuesto de $38.3 millones, quedó solo en palabras. Al año 2021 hubo 4 recortes de recursos y solo se devengaron $1.5 millones. Las cámaras de vigilancia, inhibidores de señal de telefonía celular y otros dispositivos del sistema de seguridad prácticamente dejaron de funcionar por falta de mantenimiento. No existen políticas para reducir la prisión preventiva, que abarca al 60% de detenidos, al igual que los presos sin sentencia, que representan el 40% de la población carcelaria. Tampoco hay acciones para corregir el déficit del 70% de guías penitenciarios. En el gobierno de Guillermo Lasso, en el que se registró la mayor matanza en la historia de las cárceles ecuatorianas, con 118 internos asesinados en la penitenciaría del Litoral, las cosas no cambiaron. En mayo de 2021, Moreno destinó para la rehabilitación social $312.521, mientras que Lasso otorgó en agosto de este mismo año $312.614, es decir, apenas $93 más. Yo tengo 140 días en el gobierno. Usted no puede decir Lasso entregó las cárceles a las mafias. Con esta realidad, el futuro del sistema penitenciario se torna incierto. Como incierto es el conocimiento de las autoridades que están al frente del manejo del sistema carcelario en el país. Por ejemplo, no han explicado las conexiones entre el adentro y el afuera, el presunto involucramiento del ejército y la policía y las timoratas acciones estatales. Para el 28 de marzo de 2018, un agente de seguridad del Servicio de Protección Presidencial, sargento segundo de la Marina, Cristian S., fue detenido 2 días después de la muerte del equipo de Diario El Comercio. El marino no solo protegía el traslado de la droga en la costa del Pacífico, sino también a Karina Moreno, hija del exmandatario. Y los casos se repiten. En octubre de 2018, el operativo Camaleón allanó las dependencias del ejército, entre ellas la comandancia de Quito. El operativo concluyó con la condena de 7 militares y 6 civiles que actuaban con el narcotráfico desde los mismos edificios del ejército. Meter un arma que cuesta $1.500 en unos casos, si llega el ejército ahora cuesta $5.000. Y unos dicen, no, pero no puedes acusar al ejército porque las gloriosas Fuerzas Armadas son muy honestas y transparentes. No sé, pero siguen entrando armas a la penitenciaría del Litoral. Siguen entrando armas a Turi, siguen entrando armas a la Tacunga. No solo los agentes de seguridad se han visto inmersos en presuntos actos delictivos. Los operadores de justicia han sido denunciados por sentencias blandas. A Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y ex líder de los Choneros, se le redujo su condena de 20 a 8 años, por gestión del juez José Tamayo Arana. Tamayo Arana fue destituido por el Consejo de la Judicatura. Casualmente, se convirtió en abogado de su familiar, Javier Alexander N.A., quien enfrentó un proceso de asociación ilícita que involucraba a una juez y a una fiscal como presuntos operadores del cartel de Sinaloa. Claramente hay 4 elementos que son claves. 1, que hay organización. 2, que hay planificación. 3, que los niveles de comunicación son muy altos. Y 4, que hay una relación entre el adentro y el afuera. Esta es una guerra de baja intensidad que revela los vínculos entre el crimen, el Estado y el sector privado. Es un horror. Aquí están enterrados la mayoría de los cuerpos de las personas fallecidas en la penitenciaría, incluido nuestro hermano Trébol. De las 119 personas privadas de la libertad que fueron asesinadas en la penitenciaría del Litoral, el 75% no tenían sentencia. Ni siquiera se puede decir con certeza que eran culpables de los delitos que se los acusaba. Hay historias desgarradoras, como la de Leonardo González, quien fue asesinado mientras esperaba su boleta de excarcelación. El Trébol, como se lo conocía, era bailarín y músico. No podrá volver a casa y abrazar a su familia.
¿Por qué? Pese a que cumplió su sentencia de 8 meses por portar 17 gramos de marihuana, el juez encargado de su causa no tramitó su salida. A él le dieron una sentencia de 8 meses, la cual él la cumplió el 17 de junio. Yo el 17 de junio me acerqué a pedir la boleta, pero no me la dieron. Se le puso más de 10 escritos y no los despachaba. El último escrito que yo puse fue el día lunes, antes que él muriera. Globos amarillos se tomaron el cielo en su homenaje. Amigos y familiares lloraron su partida, indignados, porque semanas después de su muerte les llegó una notificación del juez que debió tramitar su salida de la cárcel. Esperan que, en un acto de justicia, su familia reciba la bendita boleta que le hubiera salvado la vida. Y aunque nada les devolverá al hermano, al padre, al amigo, esperan que lo ocurrido con Leonardo no se repita. Eso es muy difícil, muy difícil para todos. Discúlpenme si me quiebro en este momento, pero realmente nos ha destrozado a todos, a una familia completa, y no podría solamente hablar de mi familia, porque fueron muchos muertos en esa misma circunstancia. Y además mi hermano, él ya había cumplido su condena, lo tenían prácticamente secuestrado. La penitenciaría del Litoral tiene 12 pabellones. Leonardo estaba en el 5, controlado, según se conoce, por Fito. Allí se asesinó a 76 reos en la masacre del 28 de septiembre de 2021. Que las cosas allá adentro estaban horribles, cada vez estaban peor, ya escuchaban que iba a haber toda esta matanza y él en cualquier momento él me decía que por favor lo sacara, pero no se dio, no se pudo. El juez no me respondía a los escritos. Hablamos de una red de corrupción a la que le conviene que se llenen las cárceles, que hayan presos sin sentencia, que se dicte prisión preventiva en todos los casos para poder extorsionarlos. Cuando una persona ingresa a uno de los pabellones, en este caso del centro de rehabilitación, pues hay alguien, un caporal o el jefe del pabellón, que es uno de los reos, que tiene poder sobre los demás, y los presionan al punto que el detenido tiene que dar el número de alguien, de algún familiar de contacto para que le pueda ayudar. Y una vez que mi familiar ingresó allí, 40 minutos después, eso fue en horas de la madrugada, 40 minutos después recibe una llamada de uno de los presos en el que te pide una determinada cantidad de dinero, te da un número de cuenta para que hagas la respectiva transferencia, le envías la captura de pantalla de la transferencia para que no le violen o para que le permitan dormir o para que no le molesten. Cualquiera que se tropiece con un proceso penal, aunque luego se ratifique su inocencia, como en este caso, pasará por escenas de terror que nunca imaginó. La cuota mínima diaria era entre $150 y $200. Luego eso subió, para que lo cambien al de pabellón, subió alrededor de $1,000. Y también te piden en especie, ¿no? Colchones, sábanas, fundas de caramelos si era época navideña. Y ese dinero que estos reos reciben explotando al detenido, se lo reparten entre ellos y las autoridades. Los centros carcelarios son infiernos donde se paga para vivir, pero aún así nada garantiza la seguridad de una persona privada de su libertad al interior de un centro de reclusión. Para sobrevivir, tarde o temprano deben escoger un bando. Es el sacrificio de los familiares, 85% de los cuales son mujeres, 40% de los cuales son la esposa o la pareja de la persona en prisión, quienes tienen que sostener este gasto emocional y mantener la salud mental de las personas privadas de libertad. Los cacheos a los familiares que ingresan a visita son exhaustivos. Entonces es difícil entender que aparezcan armas largas, granadas, entre otros juguetes con los que controlan las cárceles. La custodia, o mejor dicho, la seguridad de los centros penitenciarios, en el primer filtro, en las prevenciones, está a cargo de la Policía Nacional. Toda la persona que entra a un centro de privación de libertad es requisado y revisado por Policía Nacional. Entramos guías, entran policías mismos, entran visitas, entran funcionarios, entran abogados y todos son revisados por la Policía Nacional. Para el narcotráfico, para los carteles de narcotráfico es muy fácil embarcar millones de dólares desde una avioneta y venirlos y dejarlos aquí a Ecuador para comprar conciencias. A pesar de lo evidente, estos hechos muchas veces son ignorados. Lo cierto es que nuestro país, tras el 28 de septiembre, ocupa el tercer lugar entre los motines carcelarios más mortíferos de Latinoamérica.
Dame otro. ¡Al piso! ¡Al piso! ¿Quiénes son los responsables de esta masacre? ¿A quién reclaman los familiares que perdieron a sus seres queridos? El artículo 11 de la Constitución dice que el Estado y sus funcionarios estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos producto de la falta o deficiencia en la administración y prestación de los servicios públicos. Entonces, ¿le esperan demandas al Estado por su negligencia en la administración de estos centros? No perdamos de vista que la violencia en las cárceles se reproduce afuera y todos, absolutamente todos, somos potenciales víctimas. Gracias por acompañarnos.